Nunca me imaginé que encontraría una cámara escondida dentro de mi propia habitación, pero lo más perturbador fue ver las grabaciones y darme cuenta de quién me estaba vigilando y porque llevaba varias semanas despertando en la madrugada con la horrible sensación de que alguien conocía mi secreto más oscuro. Yo soy de las personas que duermen bien, siempre lo fui, desde chica. Me acuesto, cierro los ojos, y lo siguiente que sé es que ya amaneció y el cuarto tiene esa luz específica de la mañana temprana que te dice que es hora de levantarse. No me desvelo dando vueltas, no me quedo pensando en el techo. No tengo esa relación complicada con el sueño que tienen muchas personas que conozco, ese ritual de meditaciones y temperatura exacta del cuarto y sin teléfono 2 horas antes. Yo me acuesto y ya. Mi ex solía decir que dormía como si no tuviera conciencia, y yo me reía porque en ese momento me parecía un chiste inocente y no, como entendí mucho después, una observación sobre algo que él consideraba un defecto de carácter. Por eso cuando empecé a despertar a las 3 de la mañana, sin ninguna razón que pudiera identificar, sin ruido, sin pesadilla, sin ningún detonante claro, lo primero que hice fue buscar una explicación física. El cuerpo cambia, los patrones de sueño cambian. Hay estudios sobre cómo el estrés acumulado afecta las fases del sueño incluso cuando uno no siente que está estresado de manera activa. Me tomé magnesio durante una semana porque una amiga me dijo que le había funcionado para algo parecido. No cambió nada. Eliminé el café después de las 2 de la tarde durante otra semana. Tampoco cambió nada. Intenté acostarme más temprano. Intenté acostarme más tarde. Intenté leer antes de dormir en lugar de mirar el teléfono. Nada de eso movió el problema ni un milímetro. Seguía despertando. Siempre cerca de las 3. A veces a las 2:58, a veces a las 3:04, pero siempre en ese rango. Y lo que me despertaba no tenía nombre concreto. No era un sonido. No era una sensación física de frío o calor o incomodidad. Era algo más parecido a una presión mental, a tener de repente los ojos abiertos y la mente activa como si alguien hubiera encendido un interruptor, y con esa activación venía siempre la misma sensación que yo no sabía cómo describir con precisión pero que intentaré describir ahora, era la sensación de que alguien sabía algo sobre mí, no de que hubiera alguien en la habitación, que habría sido más manejable porque eso se verifica en 30 segundos y se resuelve. Era algo más abstracto y por eso más difícil de sacudir, como si en algún lugar, en algún punto del mundo que yo no podía ubicar, existiera información sobre mí que no tenía por qué existir. Me levantaba. Revisaba el cuarto metódicamente, porque cuando no puedes encontrar la fuente de algo tu cerebro necesita al menos documentar que lo intentaste. Revisaba el closet, detrás de la puerta, debajo de la cama. Miraba la ventana. No había nada. Por supuesto que no había nada. Volvía a acostarme y tardaba entre 40 minutos y una hora en quedarme dormida de nuevo, con esa sensación todavía presente pero amortiguada, como un ruido de fondo que no desaparece del todo pero que puedes ignorar lo suficiente como para funcionar. Esto pasó durante 3 semanas exactas antes de que encontrara la cámara. Comparto departamento con 2 personas desde hace 2 años. Con Mía, que es mi amiga desde la universidad, la persona que me convenció de mudarme a esta ciudad cuando las dos terminamos la carrera y que me consiguió el cuarto en este departamento cuando su compañera anterior se fue. Mía es el tipo de persona que llena los espacios que habita de una manera que hace que todo parezca más llevadero, no porque sea especialmente ruidosa o activa sino porque tiene una calidad de presencia que resulta reconfortante sin ser invasiva. Vivir con ella es fácil de una manera en que vivir con la mayoría de la gente no lo es. El tercer integrante era Tom, que llegó 8 meses después de que yo me mudé porque necesitábamos a alguien más para cubrir la renta y el departamento tenía un cuarto extra que nadie estaba usando. Tom era programador de algo relacionado con infraestructura de redes, que es lo que me explicó la primera vez que le pregunté y que yo entendía a medias. Trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, era ordenado con los espacios comunes, pagaba la renta a tiempo, y pasaba muchas noches despierto hasta tarde porque según él su cerebro funcionaba mejor cuando el departamento estaba en silencio. Era callado sin ser hosco, respondía cuando le hablabas y no te buscaba cuando no era necesario. En términos de convivencia era exactamente el tipo de persona con quien es fácil compartir un espacio, sin drama, sin conflicto, sin historia. No éramos amigos cercanos, Tom y yo, pero nos llevábamos bien en ese sentido práctico y sin fricciones que es suficiente cuando lo que necesitas es alguien con quien dividir los gastos fijos y no necesariamente alguien con quien construir una narrativa de vida compartida. Saludos en el pasillo, comentarios cortos sobre la temperatura del café que alguien dejó listo, conversaciones ocasionales sobre series o sobre algo que había pasado en las noticias. Nada más ni nada menos que eso. El día que encontré la cámara empezó como un martes normal. Tenía una reunión de trabajo a las 10:30 y me había levantado con el tiempo justo para desayunar y ducharme antes de conectarme. Estaba buscando el cargador de mi laptop, que tengo la costumbre arraigada e irremediable de dejar en cualquier superficie disponible en lugar de en el lugar donde debería estar, y lo estaba buscando con la urgencia ligeramente desesperada de quien tiene 20 minutos antes de necesitarlo y no aparece por ningún lado. Revisé el escritorio, revisé el cajón de la mesita de noche, me agaché a mirar debajo de la cama entre los zapatos y la caja de cosas de temporada que guardo ahí, nada. Luego miré el librero que tengo en la pared frente a mi cama. Es un librero mediano, de esos de madera oscura que compré en una tienda de segunda mano cuando me mudé y que nunca he organizado de manera completamente satisfactoria. Tiene libros
que planeo leer y libros que ya leí y que no he movido porque su ausencia dejaría huecos incómodos. Tiene una planta pequeña en el segundo estante que está sobreviviendo de milagro gracias a que la riego de manera inconsistente pero aparentemente en la frecuencia exacta que ese tipo de planta necesita. Tiene varias cosas pequeñas que fui acumulando sin criterio, un marco de foto, un par de conchas marinas de un viaje, una vela que nunca enciendo, y en el estante de arriba, casi a la altura de mi cabeza, un detector de humo blanco, redondo, del tamaño aproximado de una mano extendida. Ese detector de humo llevaba ahí desde el primer día que me mudé. Formaba parte del inventario del cuarto, de esas cosas que asumes que son parte de la infraestructura del edificio y a las que por eso mismo nunca les prestas atención real. Estaba ahí cuando llegué y yo lo asumí como parte del paisaje, igual que el termostato en la pared o el seguro de la ventana. Esa mañana, mientras barría el librero con la mirada buscando el maldito cargador, lo miré de una manera que no lo había mirado antes. No sé qué fue diferente. Quizás fue el ángulo desde el que lo vi al estar agachada un momento antes. Quizás fue la luz de la mañana entrando por la ventana a una inclinación específica que hacía que algo en la superficie del objeto brillara de una manera que no recordaba haber notado antes. Quizás fue simplemente que llevaba 3 semanas durmiendo mal y mi cerebro estaba en un estado de alerta difusa que lo hacía registrar cosas que en condiciones normales habría descartado sin procesar. Me incorporé, caminé hasta el librero, tomé el detector de humo con las 2 manos. Era demasiado liviano. Eso fue lo primero. Los detectores de humo tienen peso porque tienen batería y tienen el mecanismo interno del sensor. Este era notablemente más ligero de lo que debería ser, del tipo de ligereza que tu mano registra antes de que tu cerebro termine de formular la pregunta. Lo volteé para mirar la parte de atrás. No tenía las marcas de fabricante que tienen todos los detectores de humo. No tenía el número de modelo. No tenía las instrucciones de reemplazo de batería, no tenía ninguno de los textos impresos que todos esos objetos tienen por defecto. Y en el centro de la cara frontal, en lo que desde lejos parecía simplemente la grilla de ventilación del sensor, había una apertura circular pequeña, perfectamente centrada, del diámetro aproximado de la punta de un bolígrafo grueso, con algo detrás que captaba la luz de una manera que el plástico no capta, una lente de vidrio. Me quedé ahí parada con el objeto en las manos y durante varios segundos no hice absolutamente nada. Mi cerebro estaba procesando la información en capas. La primera capa decía que probablemente había una explicación razonable para esto. La segunda capa, llegando casi al mismo tiempo, decía que no había ninguna explicación razonable para esto que no fuera exactamente lo que yo creía que era. Y la tercera capa, que llegó unos segundos después de las otras dos y que fue la que se instaló de manera permanente, decía, esto lleva aquí desde antes de que yo llegara, o alguien lo puso mientras yo vivía aquí. Y si alguien lo puso mientras yo vivía aquí, lo puso en las últimas semanas, porque yo habría notado un objeto nuevo en este cuarto, en este librero que conozco de memoria, en cualquier momento anterior. O al menos eso me decía a mí misma, aunque ya no estaba completamente segura de cuánto me podía fiar de mi propia atención para los detalles. Examiné el objeto más despacio. En la parte trasera, en una ranura casi invisible integrada en el borde del plástico, había una tarjeta micro SD. La ranura estaba diseñada para no verse si no la buscabas, pero si pasabas el dedo por el borde la sentías. Saqué la tarjeta. Era pequeña y negra y completamente ordinaria, del tipo que se consigue en cualquier tienda de electrónica. La sostuve entre los dedos durante un momento. Luego miré la hora. Tenía 16 minutos antes de mi reunión. Los usé en bajar a la cocina, sacar el adaptador de tarjetas del cajón donde guardo cables y accesorios, volver a mi cuarto, sentarme en el escritorio con la laptop, y abrir la primera carpeta. La reunión de trabajo empezó sin mí. Los archivos estaban organizados con una precisión que decía que quien había configurado esto sabía lo que estaba haciendo. No era una grabación continua de varias horas que hubiera que revisar entera. Eran 22 carpetas, una por cada día de las últimas 3 semanas con el formato exacto de fecha, y dentro de cada carpeta había clips numerados secuencialmente. La cámara no grababa de forma continua, grababa por activación de movimiento, en segmentos de 30 minutos máximo que se cortaban y reiniciaban automáticamente cuando había pausa suficiente en la actividad del cuarto. Me quedé mirando esa estructura de carpetas durante más tiempo del necesario antes de abrirla. Estaba haciendo el mismo cálculo que creo que hace cualquier persona en ese momento. Necesito ver esto para saber qué sé y qué no sé, pero ver esto significa que ya no puedo no haberlo visto. Una vez que abres un archivo de ese tipo no puedes devolverlo a la categoría de posibilidad. Se vuelve concreto, se vuelve real de una manera diferente. Abrí el archivo más reciente, que era de anteayer. La grabación mostraba mi cuarto desde el ángulo exacto del librero, lo cual significaba un campo visual amplio que abarcaba prácticamente todo el espacio, la cama entera, el escritorio con mi laptop, la puerta de entrada, el closet, la ventana. El ángulo era ligeramente descendente porque el librero está a una altura mayor que la cama, y eso le daba a las imágenes una perspectiva que se parecía a la de una cámara de seguridad de tienda, ese ángulo específico que uno asocia con vigilancia y no con privacidad. La calidad de imagen era buena, mejor que buena, era nítida incluso en las partes del cuarto donde la luz natural no llegaba directamente, lo que significaba que tenía algún tipo de compensación de baja luminosidad. No era equipo barato. Alguien había invertido en esto de manera deliberada. En el video yo estaba sentada en el escritorio con los audífonos puestos, trabajando. Lo que hacía era completamente normal y cotidiano, tecleaba, me detenía a leer algo en la pantalla, tomaba el café, volvía a teclear. Pero verme haciendo esas cosas sin saber que me estaban viendo produjo algo en algún lugar debajo del estómago que no tengo un nombre preciso para describir. No era exactamente vergüenza, aunque había un componente de vergüenza en eso. Era algo más estructural,
más relacionado con las suposiciones sobre las que construyes tu comportamiento cotidiano. La suposición de que en tu propio cuarto, con la puerta cerrada, eres invisible si quieres serlo, que lo que haces en ese espacio pertenece solo a ti porque nadie te está mirando. Ver esa suposición demolida retroactivamente, con evidencia concreta, es un tipo de perturbación que no desaparece fácilmente. Avancé en los archivos. Vi más de lo mismo, yo trabajando, yo leyendo acostada, yo hablando por teléfono mientras caminaba de un lado al otro del cuarto como hago cuando la conversación es larga, yo eligiendo ropa del closet, yo comiendo algo sentada en la cama porque a veces hago eso aunque sé que no debería. Todo el archivo de 3 semanas de mi vida en ese cuarto estaba ahí, registrado con esa calidad nítida y ese ángulo descendente. Y en varios clips, distribuidos a lo largo de las 3 semanas, yo aparecía despertándome de manera abrupta en la oscuridad de la madrugada. Se veía con claridad el movimiento repentino, yo incorporándome en la cama, mirando alrededor del cuarto, levantándome para revisarlo de manera sistemática sin encontrar nada, volviendo a acostarme, quedándome quieta durante un tiempo antes de que el movimiento se detuviera y la grabación se pausara. Verme así fue lo que más me afectó de todo lo que vi ese día, porque en esos clips yo estaba revisando el cuarto buscando la fuente de algo que no podía identificar, sin saber que en ese mismo momento la cámara estaba grabando exactamente lo que hacía, sin saber que el origen de esa sensación que me despertaba estaba ahí, en ese objeto blanco en el estante de arriba del librero, mirándome mientras yo lo miraba sin verlo. Luego abrí los archivos de la primera semana, y en el cuarto día de grabaciones encontré lo que cambió el peso de todo el asunto. Era una noche de hacía 19 días. La grabación mostraba que yo había estado en el escritorio desde las 9 de la noche, con audífonos, frente a la laptop. Lo que la grabación captaba desde ese ángulo era la parte de atrás de mi cabeza y mis hombros, no la pantalla, pero captaba el audio con suficiente claridad como para que cualquiera que revisara ese archivo pudiera escuchar lo que yo estaba diciendo. Había tenido una videollamada esa noche, una llamada de casi 2 horas con mi supervisora directa en el trabajo, una conversación sobre una situación específica, sobre algo que yo había manejado de una manera que no era exactamente la manera correcta de manejarlo, y sobre cómo las dos, en ese contexto de confianza de la llamada privada, habíamos decidido gestionar esa situación de una manera que tampoco era exactamente la correcta, pero que nos convenía a las dos por razones que tenían sentido en ese momento. No voy a detallar el contenido porque no es lo que importa en términos de la historia mayor de lo que pasó. Lo que importa es esto, era el tipo de conversación que las personas tienen en privado precisamente porque asumen que nadie más la va a escuchar. El tipo de conversación que fuera de contexto, e incluso dentro de contexto, podría crear problemas serios para las dos personas involucradas. El tipo de conversación que existe en la categoría de cosas que pasan pero no quedan registradas porque no hay ninguna razón para que queden registradas. Esta había quedado registrada, con audio, con claridad suficiente para entenderla sin esfuerzo. Cerré la laptop, cerré los ojos durante un momento, luego los abrí, saqué la tarjeta SD de la laptop, la guardé en el bolsillo interior de mi mochila en el compartimiento donde guardo documentos importantes, agarré el bolso, y salí del cuarto. El pasillo estaba vacío, la puerta del cuarto de Tom estaba cerrada. Detrás de ella se escuchaba el sonido de su silla y el tecleo intermitente de alguien que trabaja concentrado. Salí del departamento sin decir nada, bajé las escaleras en lugar de esperar el elevador porque necesitaba que mi cuerpo hiciera algo mientras mi cabeza procesaba, y salí a la calle. Llamé a Mia desde la acera. Mia contestó al segundo timbre con esa voz que tiene cuando está de buen humor, que es una combinación de energía y calidez que reconozco desde hace 8 años y que en circunstancias normales me resulta completamente reconfortante. Esa mañana la escuché y lo primero que pensé fue que iba a arruinarle el día. Le dije que necesitaba contarle algo importante y que iba a necesitar que escuchara sin interrumpir hasta que yo terminara. Ella captó el tono de inmediato, como siempre lo hace, y su voz cambió en una sola sílaba, Oka, habla. Le conté todo mientras caminaba por la calle en dirección a ningún lado específico, concentrándome en ir despacio con los detalles para no saltarme nada y no exagerar nada. Le conté el hallazgo de la mañana, le conté la estructura de los archivos, le conté lo que había visto en las grabaciones, incluida la parte del insomnio y lo que eso significaba en retrospectiva, y le conté lo de la llamada con mi supervisora, aunque esa parte me costó más trabajo decirla en voz alta porque al hacerlo le daba una dimensión diferente al problema, lo convertía en algo que tenía consecuencias potenciales más allá de la violación de privacidad en sí misma. Mia escuchó todo sin interrumpirme. Conozco sus silencios y este era el silencio de alguien que está escuchando de verdad, procesando mientras oye, no simplemente esperando su turno para hablar. Cuando terminé hubo una pausa de varios segundos. Luego dijo, ¿le has dicho algo a Tom? Le dije que no, que me había ido del departamento directamente después de encontrar los archivos. Dijo, bien, no le digas nada todavía. Otra pausa breve. ¿Tienes la tarjeta contigo ahora mismo? Sí. ¿Hiciste copia de los archivos antes de salir? No. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ahora, antes de cualquier otra cosa, ¿hay una cafetería cerca? Había una a media cuadra. Entré, pedí un café que puse sobre la mesa y que no toqué durante los siguientes 20 minutos, me senté en el rincón más alejado de la entrada, y conecté la tarjeta. Mia siguió en el teléfono mientras yo abría las carpetas y las seleccionaba todas para cargarlas a mi cuenta en la nube. 22 carpetas. La barra de progreso avanzó durante 12 minutos mientras yo miraba la pantalla y Mia permanecía en la línea sin decir nada, cosa que no es natural en ella y que por eso mismo fue reconfortante de una manera difícil de explicar. Cuando terminó de cargar le dije que ya estaba hecho. Ella dijo, Oka, escúchame, yo llego el jueves.
Esos son 2 días. Yo no te pido que no hagas nada para siempre, te pido que no hagas nada hasta que yo esté ahí. Las dos juntas decidimos los pasos. ¿Puedes quedarte con alguien estos 2 días para no estar en el departamento? Le dije que probablemente sí, que había una compañera del trabajo que vivía a 10 minutos y con quien tenía suficiente confianza como para pedirle el favor sin tener que explicar demasiado. Le mandé mensaje mientras seguía en el teléfono con Mía. Lo que no le había dicho a Mía, y lo que yo misma seguía evitando nombrar directamente, era la pregunta que estaba debajo de todo lo demás: ¿quién había puesto esa cámara? Porque la respuesta más lógica era la que yo llevaba evitando desde el momento en que sospeché que el detector de humo no era lo que parecía. Mía había salido del departamento hacía exactamente 3 semanas. Las grabaciones empezaban hacía exactamente 3 semanas. La única persona que había estado en el departamento todo ese tiempo, además de mí, era Tom. No lo dije, no porque no lo estuviera pensando, sino porque decirlo en voz alta lo convertía en una acusación que todavía no podía sostener con certeza, y porque una parte de mí seguía buscando desesperadamente otra explicación que tuviera algún sentido. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje mientras Mía todavía hablaba. Lo miré. Era de Tom. Decía: ¿puedes hablar cuando llegues? Tengo algo que necesito contarte. Lo leí 3 veces seguidas. Luego interrumpí a Mía y le dije que me había llegado un mensaje. Le leí el texto en voz alta. Hubo un silencio más largo que los anteriores. Luego ella dijo, muy despacio: no le contestes todavía. Siéntate con eso un momento y piensa. Estuve sentada en esa cafetería durante casi 1 hora después del mensaje de Tom, con el café frío frente a mí y el teléfono boca arriba sobre la mesa, pensando en qué hacer de la manera en que piensas cuando tienes información incompleta y necesitas tomar una decisión antes de tenerla completa, porque esperar también es una decisión con sus propias consecuencias. Mía y yo seguimos hablando durante parte de ese tiempo y en silencio durante otra parte, que es algo que podemos hacer porque nos conocemos bien. Le estaba dando vueltas a 2 escenarios y sus implicaciones. En el primero, Tom había puesto la cámara y ahora, por alguna razón que yo no podía anticipar, quería hablar. En el segundo, Tom no había puesto la cámara y tenía otra cosa que decirme que no tenía relación con todo esto. El segundo escenario me resultaba reconfortante y también me resultaba difícil de creer, no porque tuviera evidencia concreta en su contra, sino porque era la opción que requería que la coincidencia de las fechas fuera exactamente eso, una coincidencia. Y yo no soy especialmente crédula respecto a las coincidencias cuando todo lo demás apunta en una sola dirección. Lo que finalmente inclinó la balanza fue algo que Mía dijo: si él sabe que encontraste la cámara y tú no apareces ni le contestas, eso también le da información a él. Le dice que estás reaccionando, que probablemente ya tomaste alguna medida, y eso podría hacer que él también tomara medidas antes de que tú pudieras hacer algo al respecto. Si hay algo que él puede hacer con las grabaciones que tiene, esperar 2 días en silencio no lo hace menos posible, lo cual significaba que volver y hablar con él, teniendo ya la copia de los archivos guardada y habiendo documentado lo que encontré, era en cierta forma la opción que me daba más control sobre la situación que quedarme paralizada en una cafetería esperando que llegara el jueves. Le respondí a Tom: llego en un rato. Volví al departamento caminando los 15 minutos desde la cafetería. Entré con la llave, cerré la puerta, y me quedé un segundo en el pasillo escuchando. Desde la cocina venía el sonido de agua, alguien llenando un vaso o una taza. Caminé hacia ahí. Tom estaba de pie junto a la mesada con las 2 manos alrededor de una taza de café, mirando hacia la ventana de la cocina que da al patio interior del edificio. Cuando escuchó mis pasos se dio la vuelta. La expresión que tenía era difícil de leer con precisión, pero había algo en ella que yo no le había visto antes en los 8 meses que llevábamos siendo compañeros de departamento, una especie de incomodidad sostenida, como la de alguien que lleva tiempo cargando algo que pesa más de lo que esperaba. Me senté en la silla de la cocina frente a donde él estaba parado. No me quité la mochila, lo miré y esperé. Tom empezó a hablar sin rodeos, que fue lo que más me sorprendió dado todo lo que yo había pasado en las últimas horas esperando alguna versión de esta conversación. No hubo preámbulo, no hubo pregunta introductoria, no hubo ninguno de esos gestos con los que la gente compra tiempo antes de decir algo difícil. Simplemente empezó. Me dijo que hacía 3 semanas había visto algo que no debería haber visto, que trabajaba en ese momento en un proyecto de revisión de seguridad para un cliente, específicamente auditando un sistema de cámaras de seguridad que presentaba vulnerabilidades en su configuración de red, que al diagnosticar un error de acceso había encontrado que una de las direcciones IP del sistema no correspondía a ninguna cámara del cliente, sino a una red externa, que cuando rastreó esa dirección para entender el error, resultó ser una dirección IP activa dentro de nuestro edificio, que había seguido el rastro por protocolo, asumiendo que era una configuración errónea de algún router, y que lo que encontró al final del rastro era una cámara activa en mi cuarto. Hizo una pausa ahí y me miró de una manera que era al mismo tiempo directa y difícil de sostener. Luego dijo: no la puse yo. Sé que eso es lo que tienes que estar pensando. Y sé también que decírtelo ahora, después de 3 semanas, no lo hace más fácil de creer. Pero necesito que sepas exactamente qué pasó antes de que hagas cualquier cosa. Yo seguía sin decir nada, seguía mirándolo, seguía esperando. Me contó el resto. Me dijo que cuando entendió lo que había encontrado entró en pánico, y que ese pánico lo había paralizado de una manera de la que no estaba orgulloso. Que sabía que lo correcto era decirme de inmediato, que cada día que pasaba sin decirlo era un día más en que yo vivía sin saber que mi privacidad estaba siendo violada, y que eso era inaceptable y él lo sabía. Pero que también sabía que si me lo decía sin poder explicar cómo lo había encontrado y sin poder probar que no había sido él quien la instaló, lo
lo más probable era que yo pensara exactamente lo que estaba pensando, que había decidido usar ese tiempo para rastrear el origen real del sistema antes de hablar conmigo, que creía que ya lo había encontrado. Abrí la mochila, saqué el detector de humo y lo puse sobre la mesa entre los dos. Tom lo miró, luego me miró a mí, no dijo nada. Le dije, habla, todo. Tom abrió su laptop, que tenía sobre la mesa de la cocina, y giró la pantalla hacia mí. Lo que me mostró era una visualización de red, el tipo de diagrama técnico que yo normalmente no habría sabido leer, pero que él había organizado de una manera suficientemente clara como para entender la estructura sin necesitar el vocabulario específico. Había nodos conectados por líneas, con direcciones IP etiquetadas en cada uno, y en el centro del diagrama, como el punto desde el que salían todas las conexiones, había un nodo diferente a los otros, marcado en rojo, con una dirección IP que Tom había anotado a un lado con una descripción en texto simple: router principal, administrado externamente, registro de actividad desde hace al menos 4 años. Debajo de la descripción había escrito un nombre. Era el nombre del dueño del edificio. Richard tenía 64 años, llevaba 15 administrando este edificio de 8 departamentos, y en todos los contactos que yo había tenido con él en 2 años nunca había hecho nada que llamara la atención de ninguna manera. Era el tipo de propietario que responde a los mensajes con razonable puntualidad, que aparece cuando se reporta algo roto, que cobra la renta sin drama y que en las pocas veces que nos cruzamos en persona en la entrada del edificio intercambiaba los saludos exactos que la situación requería y nada más. No había nada en el que fuera memorable en ningún sentido, ni positivo ni negativo. Era simplemente el dueño del edificio, esa figura de fondo que existe en la vida de cualquier persona que vive de renta y a quien uno recuerda principalmente cuando algo no funciona. Tom me explicó lo que había encontrado con el detalle suficiente como para que yo lo entendiera sin tener su mismo manejo técnico. El sistema no era una cámara individual instalada en mi cuarto, era una red. Había encontrado evidencia de cámaras activas en al menos otros 3 departamentos del edificio, todas del mismo modelo, todas conectadas al mismo sistema central que operaba desde el router principal que Richard administraba de manera remota, todas instaladas dentro de detectores de humo del mismo tipo que el que yo había encontrado en mi cuarto. El sistema tenía acceso remoto, lo cual significaba que las grabaciones no necesariamente se guardaban solo en las tarjetas locales, podían estar siendo transmitidas y almacenadas en algún servidor externo al que solo Richard tenía acceso. Había estado activo, según los registros de actividad que Tom había podido rastrear, durante al menos 4 años, probablemente más. Los registros disponibles llegaban hasta ese punto, pero no había manera de saber con certeza cuándo había empezado. 4 años, 8 departamentos, un número de personas que yo no quería calcular en ese momento pero que mi cabeza calculó de todas formas. Lo que sentí en ese punto de la conversación fue algo que ocurrió en capas y en un orden que no habría predicho. La primera capa fue algo parecido al alivio, que sé que suena extraño dado el contexto pero que tenía una lógica propia. Tom no había sido. La segunda capa fue la comprensión plena y sin distancia de lo que significaba lo que Tom me había mostrado, que era algo mucho más grande que una cámara en mi cuarto. La tercera capa fue una furia de temperatura baja y textura muy concreta, del tipo que no produce adrenalina sino más bien una claridad muy fría sobre lo que había que hacer a continuación. Tom dijo, tenemos que ir a la policía. Le dije que sí. Le dije que antes de eso necesitaba hacer una llamada. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué el teléfono y llamé a mi supervisora. Esta parte es la que más me costó en términos prácticos, no porque la conversación fuera difícil sino porque requería que yo le explicara una situación que involucraba tanto la violación de mi privacidad como la existencia de esa grabación, y las dos cosas juntas creaban una mezcla incómoda de vulnerabilidad y exposición que no había terminado de procesar. Pero no podía ir a presentar una denuncia sin saber qué iba a pasar con ese archivo específico entre toda la evidencia que entregaríamos. Necesitaba que ella supiera antes de que lo supiera cualquier otra persona. La llamé y le expliqué todo, primero en términos generales mientras ella escuchaba sin interrumpir, y luego con los detalles específicos cuando le quedó claro que era una situación que lo requería. Hubo un silencio después de que terminé. No el silencio incómodo de alguien que no sabe qué decir, sino el silencio de alguien que está pensando con rapidez. Luego dijo, presenta la denuncia, todo lo que corresponde. No protejas el archivo por nosotras porque eso complica algo que ya es complicado. Una pausa breve. Lo nuestro lo manejamos nosotras por separado, como adultas, cuando llegue el momento. Pero esto que te hicieron a ti es otra cosa completamente distinta. No me dijo que todo iba a estar bien. No me prometió nada sobre consecuencias ni sobre cómo iba a resultar lo que involucraba a las dos. Pero antes de colgar dijo algo que yo seguí pensando durante mucho tiempo después: no permitas que lo que él hizo se mezcle con lo que tú hiciste. Son cosas distintas. Mantenerlas separadas no es negación, es justicia hacia ti misma. Volví a la cocina. Le dije a Tom que ya estaba listo. Esa tarde fuimos juntos a presentar la denuncia. Llevamos la tarjeta SD original, la copia en la nube con todos los archivos descargados, y la documentación técnica que Tom había preparado durante las semanas anteriores, el diagrama de red, los registros de actividad, el rastreo de la dirección IP hasta el router de Richard, y un informe escrito que él había redactado con la precisión de alguien que sabe que esa información va a necesitar ser entendida por personas que no tienen su mismo background técnico.
plástico. La persona que nos atendió nos hizo esperar 40 minutos en unas sillas de plástico en un pasillo con luz de tubo, lo cual fue incómodo y al mismo tiempo útil porque me dio tiempo de quedarme quieta sin tener que hacer nada. Luego nos pasaron con alguien más, un investigador que hizo preguntas durante casi 90 minutos y que tomó notas con una concentración que sugería que lo que estábamos contando era tomado en serio, o al menos eso preferí creer en ese momento. Mia llegó el jueves como había dicho. Llegó con su maleta, con una bolsa de supermercado que contenía cosas para hacer una cena real en lugar de comer lo que hubiera en la nevera, y con una presencia que hizo que el departamento se sintiera diferente desde el momento en que entró. Nos sentamos los tres en la sala esa noche y hablamos durante mucho tiempo, primero sobre los detalles prácticos y luego sobre todo lo demás, que a veces es más necesario que los detalles prácticos. Las semanas siguientes fueron una combinación de trámites y espera que es la textura específica de cualquier proceso legal, muchas cosas que hacer seguidas de periodos largos en que no hay nada que hacer excepto esperar que otras personas hagan las suyas. Nos mudamos antes de que terminara el mes, los tres juntos, a un departamento diferente en otro barrio, porque ninguno quería quedarse en ese edificio ni un día más del necesario y porque después de todo lo que había pasado la idea de separarnos también se sentía prematura. El nuevo departamento era más caro y más pequeño en metros cuadrados pero tenía una propietaria que Mia había investigado con un nivel de detalle que bajo otras circunstancias habría parecido excesivo y que en estas circunstancias era completamente razonable. Richard fue detenido 6 semanas después de nuestra denuncia, no solo por lo de nuestro edificio, que fue lo que inició la investigación. Había otras propiedades, había otros inquilinos en otros lugares, había evidencia que los investigadores encontraron en el proceso que hacía que lo que nos había pasado a nosotros fuera una parte de algo considerablemente más grande y más largo en el tiempo, algo que yo todavía no proceso del todo cuando me permito pensar en ello completamente. Lo que más me costó, después de que lo urgente se resolvió y la vida volvió a tener una forma más parecida a la normalidad, no fue ninguna de las cosas concretas. No fue el proceso, no fue la mudanza, no fue la incomodidad de tener que contar la historia múltiples veces a múltiples personas en múltiples contextos. Lo que más me costó fue algo más pequeño y más persistente, reconciliarme con esa sensación que había tenido durante 3 semanas sin poder ponerle nombre. Esa sensación de que alguien sabía algo sobre mí, que me despertaba a las 3 de la mañana y me hacía revisar el cuarto sin encontrar nada. Resultó que era real. No era ansiedad sin causa. No era estrés acumulado manifestándose de manera extraña. Era mi sistema nervioso registrando algo que existía de verdad, procesando una señal que mi mente consciente no tenía la información suficiente para articular pero que mi cuerpo había estado tratando de comunicar con la única herramienta que tenía disponible, despertarme en la oscuridad con una sensación que no sabía cómo nombrar. Me alegra haberle hecho caso, aunque tardara 3 semanas en saber qué significaba. Tom y yo nos volvimos amigos reales en el proceso, del tipo de amistad que no habría predicho cuando éramos simplemente dos personas que compartían metros cuadrados y dividían las facturas de servicios. No es una amistad intensa ni especialmente demostrativa. Es la clase tranquila, construida sobre haber estado en algo juntos y haber descubierto que el otro respondió mejor de lo que ninguno de los dos habría garantizado de antemano. A veces cocinamos juntos los domingos y a veces pasamos horas en la misma habitación sin necesidad de hablar y eso está bien. Mia dice que deberíamos escribir un libro sobre todo esto. Le digo que todavía no estoy lista para reírme de eso, pero cada vez estoy más cerca.